¿Para qué? Para proporcionar lo más importante, el oxígeno. ¿Ven? ¿Y eliminar qué? El dióxido de carbono. Hay cuatro componentes importantes esa difusión de oxígeno y el transporte. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Sería el flujo de flujo. Entrada y salida de aire. Se inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. Tiene que ver siempre con la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto es la presión atmosférica normal? Porque dice que cuando nosotros inspiramos, tiene que circularse con la presión atmosférica. En milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión atmosférica normal en milímetros de mercurio? ¿Y en centímetros de agua? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 360 milímetros de mercurio. Ellos en el colegio les enseñan, llevan química, física. ¿Ven? Dicen la presión atmosférica. Hasta en ciencias naturales, en el mundo está subiendo su paisaje, presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio. 10 centímetros de agua, ¿cuál será? Eso nos toca a nosotros saber ya. Porque hay un flujo, ¿ves? De agua y aire. Agua y aire, flujo de agua. ¿Y en centímetros de agua cuánto es? Cero. Cero. En centímetros de agua. Por eso estamos vivos. Somos una persona muy rica. Vamos a hablar después de que se termine el método con ellos. Y Jackson, no está el momento para hacer eso. No es un llegar si quiere llegar. Así que, por favor, díganse. Una oportunidad más. Esa es la vez. Pero al final no. Respeten sus opiniones. Respeten la clase. Respeten la clase. Hay muchos opiniones que no dicen nada. ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde se produce la difusión? ¿Y qué más? ¿Qué es la hematosis? ¿Qué más? Intercambio. No solo es oxígeno y dióxido de carbono. Yo creo que se ha hablado. ¿Qué más? Oxígeno, ¿qué más? Se ha hablado de otra clase. No creo que se haya olvidado. Yo estoy en la clase de calidad. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Quién se encarga del transporte de los que están viviendo? Entonces, ¿quién se encarga del transporte de oxígeno? Porque si no sabemos, estamos fregados. Estamos fregados. ¿Cómo no vamos a saber quién transporta el oxígeno? ¿Quién transporta el oxígeno? ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. Tiene que separarse. ¿Qué es la hemoglobina? La oxihemoglobina. Especialmente en los líquidos corporales, desde las células hacia los líquidos corporales. Arterias se tornan hacia los miembros. Las arterias se entregan y las venas llegan. ¿Lo ven? Y la circulación de la circulación y otras facetas de la respiración. Y la respiración en cuál se divide. Dos, ¿cuál? Inspira, ¿qué me? Respirar, lo más importante. ¿Cuál es la mecánica ventilatoria pulmonar? ¿Qué músculos actúan? Son los más importantes. Varios. Pero los pulmones pueden responderse de dos maneras: mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar y cortar la respiración.
Y mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar significativamente todo lo que entonces. O sea, cuando usted se inhala, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Eleva o baja? Y cuando exhala, diafragma. No es ver, no es así, es al contrario. El diafragma, usted inhala, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los músculos intercostales? ¿Se contraen o se relajan? Se relajan. Y cuando exhalan, para explotar lo más que puedan de él. Primer mecanismo o primer movimiento para la respiración, este mecanismo produce la respiración tranquila, normal. Ustedes no son conscientes de la respiración, no son conscientes. Ni somos conscientes de la respiración. Inhalamos, exhalamos. ¿Qué pasaría si fuésemos conscientes? Se cansan los músculos respiratorios. Ustedes van a hacer todo el tiempo. Y de repente van a decir, no me están cansando 100%. Ya me momento que se van a cansar. Y los músculos se van a cansar, paros. Hay paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, paro cardíaco. Hay muchos deportistas que mueren con paro respiratorio. Ya deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando les enseñan a respirar, tienen fisioterapeutas, cuando cosen, y ellos tienen que poner lo que se llama tranquilizarse para aguantar 90 minutos. Pero si no hacen eso, ¿qué pasa? Se vuelven conscientes de su respiración. A ustedes les puede reportar a ver toda la universidad llegar aquí en menos de 10 minutos. Van a llegar los que no, pero van a llegar cansados, agitados. Y van a ser conscientes. Van a meter aire. Mientras más se desesperen por meter aire, más se cansan los músculos, y al final se cansan y se desesperan. Y ahí sucede la apnea. Hasta que alguien viene y dice, levanta. Y vuelven a hacer conscientes de su respiración. ¿Ven? Cuando sale el aire, pues es respiración, el diafragma se relaja, causando un retroceso elástico de los pulmones, para la básica y estructuras abdominales, y esto va a cumplir los procesos. Cuando sale el aire, pues en respiración, el diafragma se relaja, causando un retroceso elástico de los pulmones, para la básica y estructuras abdominales. Esto va a cumplir los procesos que se dan en la ¿no? Pero la primera no se entiende. Ese es el proceso. Pared torácica, estructuras persistentes de proceso como comprimir. Entonces, tenemos que hacer. Cuando ustedes lean, hágase primero para ese momento practicar de cosas nunca más olvidarse. Háganlo. Usen a sus hermanitos, a sus papás, háganse un globo. Vean la manera como estudiar, para que nunca más se olvide. Estudiando así nunca más se olvide. Pero si leen un ratito, han venido a la clase teórica, se van a ir igual. Mañana pasa los autoclases de respiración, te quedan un montón y van a querer leer lo mismo, que está en el libro, prácticamente lo mismo, y no se van a acordar. ¿Cómo era esto? Es por lo que los probados, pero ¿cómo allá? Hagas sus globos, inflen, desinflen. Y luego pongan en una caja. ¿Qué pasa cuando se inflama? ¿Qué pasa cuando se comprime? Ellos se nos cuentan, con razón, respiras, y botas, sube. Háganse cajita, pongan un cartón y sobre, y baja. Y el cajón baja. Ahora sale sus ojitos. Nunca más se van a olvidar. Y estudiar así. En la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para
producir la respiración, por lo cual los músculos abdominales van a ayudar. Esto lo hacen empujando el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma. ¿Qué me entendí? Hazlo otra vuelta, ¿no? Lo que pasa, que dice contraer en la respiración forzada. O sea, dice, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la respiración rápida. ¿Qué pasa? ¿Quién ayuda? El músculo. Por lo cual los músculos abdominales van a ayudar. Esto hace empujando el contenido abdominal hacia arriba. ¿Cuáles músculos abdominales? El más importante es esto. Eso se contrae para ir a la diafragma a ¿ve? Cuando va a ir a entrar, pues en inspiración, el diafragma se va a contraer y va a relajar hacia abajo los pulmones por sus superficies. Inhala. Inhala, exhala. Inhala, está inhalando. ¿Qué pasa con los músculos abdominales? Exhala. Inhala y exhala. ¿Cuál es el segundo mecanismo o mecanismo? Movimiento costal, es decir, costal. ¿De qué músculo estamos hablando? Los internos. ¿Quién no sabe qué? Esta se refiere a la elevación de caja torácica cuando se eleva, los pulmones se expanden. ¿Qué más? La elevación de caja torácica se va a dar con la ayuda de los músculos. Y los músculos que elevan son llamados músculos inspiratorios. Los músculos que desean llamados músculos expiratorios. Entonces ya hay músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Solo ustedes tienen que se contrae. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales, expiración, ustedes dibujan un poco. Entonces, inhalan aire, el espacio intercostal cuando expiran, músculos que contribuyen, o sea, que ayudan a elevar la caja torácica. ¿Cuál es? El externo ruido por su extensión. ¿Qué eleva? El externo elevado. No está su extensión de Solo tiene que ser por más. No está. Los cesatos anteriores elevan muchas de las costillas. Cesatos anteriores elevan. Al contrario. Los escalenos se elevan las dos primeras costillas. Entonces, por su inserción, ¿no? Obviamente. Los músculos que contribuyen a elevar el tórax. ¿Cuáles más? Los músculos. Los rectos del abdomen, que son que tienen potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores al mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales también comprimen el contenido abdominal hacia arriba, Colabora. con los abdominales. Gracias. No sabes. Los intercostales internos, durante la expiración, expiración, las costillas se van a encontrar anguladas hacia abajo. Y los músculos intercostales externos se van a encontrar alargados hacia adelante y hacia adelante y hacia así, entonces ¿ven? Presiones que originan el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones. Presión. Entonces el pulmón es como un globo que se expande
expande y se contrae. En anatomía, ¿alguno de ustedes ha inflado un pulmón? Usando la opción de inflar pulmonar. De todos modos, hay cierto de tráquea que me encariña. Hay ciertos dispositivos. Un globo y luego soltamos el aire y se está. No existen uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, obviamente. ¿No? ¿Qué se encuentra entre el pulmón y la caja torácica? Los pleuros, ¿cuáles? Es un espacio. Por lo tanto, el pulmón flota en la caja torácica y está rodeado de líquido. Entonces, recuerdan, obviamente, recuerden, este líquido va a lubricar para que los movimientos del pulmón se puedan realizar. Entonces, va a ver así. No nos preocupamos del líquido hay. Entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la caja torácica va a existir una presión que es causada por la aspiración continua del exceso de líquido hacia el conducto. Entonces, hay una circulación constante. No se quiere pulmón, ¿eh? Entonces, el resto, una vez ya usado el líquido, pero ¿cómo se va? Es el sistema del conducto linfático. Entra el líquido pleural, hace su función con un lubricante que siempre está en positivo. ¿Cuánto mide el espacio pleural? La presión pleural, que hablamos de presión, es la presión de líquido que está entre la pleura pulmonar y la pared. Presión pleural es la presión de líquido que está entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared. En inspiración, generalmente cuando ustedes están relajados, llega una presión en centímetros de agua en cero. ¿Estás en situación normal? Tiene que coincidir con la presión. ¿Qué presión nos vamos a juntas? ¿Cuánto hemos dicho que es presión? 60 milímetros de mercurio. ¿Qué presión? Y en centímetros de agua es 0. Ustedes están respirando normal, estamos en 0. Pero cuando ustedes ya empiezan a inspirar, la presión se negativiza. Empieza a ser negativa. ¿Saben qué es presión positiva y presión negativa? ¿No? Un ejemplo con jeringa. ¿Por si acaso tiene una jeringa? Ya, le van a quitar, ¿quieres? Para que buscamos presión positiva y presión negativa. Sí. Lo voy a sacar, ¿ya? Agarran, tapan esto y hacen esto. Esto es presión negativa. Cuando se succiona, ahí se queda, y luego se va. Presión negativa. ¿Y qué es presión positiva? Esto es presión positiva. Tiene que salir el aire positiva. Pero presión negativa es esto. Presión negativa, succión. Presión positiva, presión positiva y presión negativa. Porque varias veces vamos a hablar de eso. Incluso hay gases. Hay en el libro, en los pulmones dicen presión positiva. El alveolo generalmente, como su contacto actúa mejor en presión negativa que a presión positiva. Pero con este ejemplo pasado, tiene que ser mayor la presión. Por eso dice, al comienzo de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua. Entonces empieza a comprimir. ¿Para qué? Para que luego pase ¿qué? ¿Ve? ¿Qué pasa si me quedo ahí?
y me quedo ahí. ¿Qué pasa si no se da ahí? Otra vez más, aire se tengan los pulmones. ¿Va a haber intercambio gaseoso o no? No, a ver. Entonces los pulmones van a colapsar. Y el pulmón, cuando se colapsa, se vuelve chiquitito. Cuando hay accidentes automovilísticos, especialmente los choferes, primero ¿qué hacen los choferes? El trauma torácico penetral. Hay fracturas costales, la fractura pincha un pulmón. ¿Qué pasa con el pulmón? Colapsa. Y el pulmón que grande se vuelve chiquitito. Y el paciente tiene dificultad para respirar. Se está ahogando. Pero no se está ahogando porque en ese momento le falta aire o líquido, porque la persona ha colapsado y ya no puede eliminar el dióxido de carbono, se ahoga, literalmente el paciente se ahoga. Si no hacemos ciertos maneras para descomprimir el pulmón, el paciente ni no va a llegar al hospital ni va a fallecer. Pero durante la inspiración, cuando empieza, y al final llega hasta menos 7.5 centímetros de agua. Llega a ese punto, luego ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Cuánto dura? 2 segundos de inspiración durante. Y al inicio es 2 segundos. Y durante 3 segundos. Es segundos. La presión alveolar es la presión que genera el aire que entra en el interior de los alveolos pulmonares. El aire que entra. Empujando. Durante la inspiración, ¿cuánto es? Menos 1 centímetro. Igual a la presión de 2 centímetros. Y durante la expiración, 3 segundos. Inspiración, expiración. Inspiración vale 3 cuadros, expiración vale 4. En los libros van a ver así: la expiración es pequeñito, la expiración es más grande. Una relación con inspiración. Y al medio tiene una línea. Es relación, inspiración y expiración. No sé si Goron o si Goron. ¿Quién ve Goron usted? ¿Hemos escuchado decir que hay Goron, sí? ¿Qué más hay? ¿Qué hemos escuchado? Presión transpulmonar. Entonces la presión transpulmonar es esta parte. Es la relación de la presión alveolar con la presión alveolar. Esta es la diferencia de presión. Es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alveolos y la que hay en la superficie externa de los pulmones. En fin, no te hablo la teórica del libro, te confundes. Es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alveolos y la que hay en la superficie externa de los pulmones. Muchas veces tú lees el libro, ¿quién decía esto? La definición está perfecta. Pero ustedes te hacen un ejemplo, no se van a olvidar. Entonces, la diferencia entre la presión alveolar y la presión alveolar. Nada. La diferencia. Es una medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar en cada respiración y se llama presión de retroceso. La presión que hemos hecho negativa tiene que retroceder. ¿Ven? Presión de. Inhalamos, tiene que haber un mecanismo para eliminar el aire. ¿Qué pasa con el aire que hemos inspirado? Tiene que. Entonces, presión de. En cada respiración. ¿Qué es la compliancia pulmonar? La compliancia es la distensibilidad determinada por su cambio de volumen de presión. ¿Cuántas presiones tenemos? Alveolar, trans, ¿qué es la presión transpulmonar? Diferencia entre alveolar y ¿qué es la distensibilidad? Esa cosa es compliancia. La compliancia pulmonar es la distensibilidad determinada por su cambio de volumen de presión. ¿Y qué es la distensibilidad? Es la propiedad que permite el alargamiento de la extensión de un hecho. Es más fácil de comprender.
presión arterial y tensión arterial. Está explicado, ¿eh? ¿Qué es presión arterial? Es la fuerza que ejerce ¿qué sobre qué? Las paredes sobre la sangre. Y tensión arterial, la sangre sobre las. Muchos ustedes tienen una. Así les explico. Cuando estén en el internado, se lo preguntar esto. ¿Qué es presión arterial y qué es tensión arterial? Así que ven así. Distensibilidad, su nombre es distensibilidad, propiedad que permite el alargamiento o distensión de una estructura. Y entonces es la confianza pulmonar, es la distensión determinada por su cambio de volumen de. ¿Ve? La distensibilidad está determinada por las fuerzas elásticas de los pulmones. ¿Cuáles? Que son propias del tejido pulmonar, las producidas por la tensión superficial, que tiene que ver con las mismas fuerzas elásticas dependientes de las fibras de elastina y de que eso se encarga de la distensibilidad. ¿Quiénes se encargan de las fuerzas de la distensibilidad? Fibras de elastina y es el volumen que se expande por cada aumento de presión transpulmonar. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la presión transpulmonar? Es la diferencia de la presión alveolar con la presión. Entonces aquí nos dice, es el volumen que se expande por cada aumento de presión transpulmonar. Listo. En los dos pulmones en un adulto normal llega hasta 200 ml de aire por centímetros de agua de presión transpulmonar. Cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro, el volumen pulmonar después de esos ejercicios se expande hasta 200 ml. No entendí. Lo mismo, meten aire. Al meter aire, ¿qué están haciendo? Metiendo más presión, más aire. ¿Con cuánto han empezado? 1 centímetro. Y va a subir hasta llegar a una presión transpulmonar. Después de 10 a 20 segundos, ¿cuánto se expande ya? 200. Con ese instante, y luego van a ver espacio muerto fisiológico, con eso van a entender mejor. Pero es el volumen que se expande después de la expiración. ¿Ya? Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, esto es normal, es la curva de presión. Es la diferencia de cambio de volumen pulmonar con la presión que logran en inspiración y expiración. Normal. Pero ¿qué pasa si no metemos ahí algo a este pulmón? Si no hay inspiración, ¿qué va a pasar? Digamos que responder. ¿Va? Entonces, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Puede colapsarse o quedar el aire en un espacio muerto. El espacio muerto es los alveolos al final de la respiración. Hay un pequeño porcentaje de aire. Esta es la inspiración y la expiración. Generalmente, dependiendo del aumento de la presión en la inspiración, si estamos a menos 5, ¿cuánto se va a expandir? 0,25, 0,50, dependiendo hasta qué presión nosotros metamos ahí. A ver, digamos que hemos metido aire hasta menos 10 centímetros, ¿cuánto de volumen va a haber? Quizás hasta 2 ml líquidos. ¿Ven? Cuando ustedes se echan a nadar, ¿qué hacen? Lo primero, no expiran, inspiran. Después de 100 centímetros. Aquellos que duran más tiempo y otros que duran menos. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? De repente ustedes piensan en el agua y antes de echar un expirado, hasta que salgan, digamos que han echado a 2 metros, hasta que salgan, ya sus pulmones se van a llenar de agua. ¿Qué vamos a decir con los de agua? O salen
tosiendo. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes de repente estaban ahí, alguien se encoge de repente y salen y les tienen que botar la espalda, ¿no? A punto de colapsarse. Pero si ya no salen, se quedan se colapsan. Obviamente después de un rigor mortis, después de una o 2 horas en trabajo. Esa es la diferencia entre los dos. Y estas diferencias de explosiones tienen que ver mucho con una tensión. ¿Quién le hace esta tensión? Una sustancia, la surfactante. ¿Qué es la surfactante? ¿Evita qué? La sustancia tensioactiva, surfactante, colapso. ¿Cuál es el principio de la tensión superficial? En la superficie de los algodones hay moléculas de agua que están adheridas a esta superficie. Y las moléculas de agua se traen y pues sí, intentan moverse e intentan expulsar aire de los algodones. Vamos a meter vapor de agua y la que elimina dióxido de carbono a la vez que está ingresando oxígeno. Entonces, cuando entra oxígeno y entra agua a la vez, tiene que pasar 2 cosas, ¿no? Respira, pues se colapsa. Pero ¿quién es el que evita esto? La sustancia evita que colapse. Si el árbol está colapsado, no hay hematosis. ¿Qué es la hematosis? Hemos dicho. Tienden a producirse el colapso mediante 2 situaciones: 1/3 por fuerzas elásticas centrales y 2/3 por la tensión superficial. Tiene que ver mucho el aire, líquido y agua. El mismo ejemplo de colapso. Ahí, hay fuerzas elásticas que tienen que ver mucho con la tensión superficial, especialmente donde la el surfactante se mete sobre la tensión superficial. ¿Qué es? El surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que se produce mucho la tensión superficial del agua y evita el colapso. ¿Dónde ha secretado? En las células epiteliales celulares de tipo 2, que se llaman neumocitos fibrosos, que constituyen aproximadamente el 10% de la área fibrosa. El surfactante está constituido por qué? Iones de otras proteínas, como la dipalmitilfosfatidicolina, las proteínas y el calcio. Pero algo importante, el fosfolípido dipalmitilfosfatidicolina es importante para la selección de la tensión superficial. ¿Qué pasa si el surfactante en su forma de actuar, que es diciendo que evite el colapso, todo el tiempo está activo? Aunque ustedes estén sanos, ¿qué va a hacer el surfactante? Como dice, evitar colapsar, ¿no? No va a ser que empiece su. ¿Quién reduce esa tensión superficial del surfactante? La dipalmitilfosfatidicolina. Presión en los algodones o fluidos producido por la presión superficial. ¿A qué se refiere? Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los algodones una vez, la tensión superficial de los algodones tiende a colapsar. La magnitud de la presión de los algodones se puede calcular a partir de la siguiente: presión 2 con tensión superficial y 2 con radio. Mientras si el algodones es pequeño, el radio se colapsa menos. Pero si es grande, colapsa en un algodones de 100 micrómetros de radio que está tapizado por su surfactante normal, este algodones de 4 centímetros de radio. Entonces la presión, ¿vale? Pero si tuviera tapizado
de solamente agua y no hubiera surfactante normal, la tensión sube hasta 18 centímetros de agua. Entonces, qué importante es la tensión superficial por la surfactante. Máximo nos va a llevar hasta 4 centímetros de agua de tensión. Pero si no hubiera surfactante, solo hubiera agua, aproximadamente hasta 18. O sea, significa 4 a 5 veces. ¿Ya? Efectos del radio dólar que produce la tensión superficial. Lo mismo. Esto mismo que acabo de decir. Uno pequeño, uno grande. Mientras más pequeño, menos dólar. Mientras más grande, más tensión para. Es lo mismo que dice. La situación da lugar a la enfermedad denominada síndrome de Lippert. Estos pacientes no tienen surfactante, están sin surfactante, son prematuros. ¿Qué pasa si el pulmón, si el no tiene surfactante? ¿Qué pasa con los pulmones? Se van a. Entonces hay tratamientos específicos. Hay muchos prematuros que nacen sin surfactante y nosotros tenemos que recuperar. Esta situación se llama que síndrome de dificultades respiratorias, es decir, se vuelven azules. Son prácticamente pitujos cuando nacen. Flácidos. ¿Qué más? No están activos. Levanta la manita. Si el neonato, el pediatra, el médico que actúa no se da cuenta de eso, va a aparecer. Pero si nos damos cuenta, está haciendo un síndrome de cuánto tiene 35 semanas, le falta su. Vamos a la incubadora, hacemos tratamiento a presión negativa, medicamentos intravenosos para producir precisamente la beta. Efecto de la caja torácica sobre la expansividad pulmonar. La caja torácica tiene sus propias características elásticas. La distensión del tórax y los pulmones que se ha probado. No, prácticamente. ¿Qué es el trabajo de la respiración? En condiciones de reposo, los músculos respiratorios pulmonares realizan un trabajo para producir la respiración, pero no va a producir la expiración. Entonces, la inspiración es un trabajo por muchos. Y luego, ¿qué tiene importado? Contracción. Y luego, vamos a encontrar 3 tipos de trabajo: trabajo de distensidad o trabajo elástico, trabajo de resistencia tisular y trabajo de resistencia de las vías. ¿A qué se refiere el trabajo de distensidad o trabajo elástico? Cuando es necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. El trabajo de resistencia es resistencia. El trabajo necesario para superar la viscosidad de la estructura del pulmón de la torácica. Y por último, trabajo de la resistencia de las vías aéreas. Al decir vías aéreas, ¿de qué estamos hablando? Ya hemos hablado de aerosos. Entonces, tenemos que ver energía necesaria para la respiración. Durante la respiración tranquila normal, la ventilación pulmonar solo es necesaria de 3 a 5. Nada más. Y de la energía total de consumo del cuerpo. Durante el ejercicio intenso, la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces más. ¿Ven? 50 veces. Y luego, no, esto ya lo